Hola, voy a enseñarte a hacer el patrón básico de una falda. La tela que voy a utilizar hoy es cuerina, color negro, y es stretch. Yo sé que es un poco complicado coser esta tela, pero imagínate, yo voy a utilizar mi familiar o mi máquina casera y con el prensatela común. Tiene que ser stretch porque la falda que te voy a enseñar a hacer hoy, aparte de enseñarte a hacer el trazo, pasarla a la tela, es súper sencillo, o sea, no tiene ni cierre. Entonces, como esta tela estira, es conveniente a la hora de ponértela. Así que manos al papel. Las medidas que vamos a usar son el contorno de cintura, el contorno de cadera, alto de cadera y el largo de falda deseado. Corta a la rodilla o hasta donde tú quieras. Y los materiales que necesitas: regla, cinta métrica, marcadores, tijera y cinta adhesiva. Para el patrón básico de falda, deja 1 centímetro de margen superior y en esa línea marcas tu cuarta parte de cintura y corres a un ladito 3 centímetros más para la pinza. Del margen para abajo, el alto de cadera y trazas una línea. En esa línea marcas tu cuarta parte de cadera. Del primer margen para abajo, el largo de falda deseado y ubicas en esa línea tu cuarta parte de cadera, pero le sumas 2 centímetros. Y unes todos los puntos. Acá bajas 1 centímetro y unes así. Desde el margen lateral para adentro marcas la mitad de separación de busto y 1,5 centímetros a cada lado, que son los 3 centímetros que agregamos aquí al principio del trazo. Bajas 12 centímetros y unes así. Le bajas 2 centímetros de este lado para que la falda tome formita y se molde mejor a nuestro cuerpo. Marcamos 3 centímetros de costura abajo y 1 centímetro por todo lo demás. Antes de recortar la pinza, la doblamos y la recortamos así, para que luego no nos falte tela al coser. Yo me ayudé con cinta adhesiva, por eso después de recortar, se la quito y abro mis pinzas porque así es que recortamos nuestro patrón sobre la tela. El patrón trasero es prácticamente lo mismo, solo que le dejamos un margen lateral y que la pinza tiene un largo de 14 centímetros. De resto, todo es igual. En este margen va cosido el cierre, si es que tu falda lleva cierre. Y de este molde se recortan 2 piezas en tela, mientras que del molde delantero se recorta al doblez. Para este patrón vas a hacer exactamente lo mismo que el patrón que te acabo de enseñar, solo que en lugar de correr 3 centímetros corres 5. Partiendo de este trazo de falda puedes modificar y hacer las faldas que quieras, como a continuación mi falda de cuerina. Igual marcamos el punto mitad separación de busto y los 3 centímetros correspondientes de pinza, o sea 1,5 centímetros de lado y lado, con 12 centímetros de largo. A partir de esta línea y 4 centímetros a un lado marcamos un punto que mide los 2 centímetros de ancho, así que tiene 1 centímetro a cada lado y 10 centímetros de largo. Cuando es patrón trasero, recuerden que lleva centímetros para el cierre y la pinza es de 14 centímetros de largo. En este caso nuestra falda no va a llevar cierre. La única transformación que le voy a hacer es que yo la quiero un poco más entallada en las piernas, entonces le voy a meter 2 centímetros y ya. La tela que estamos utilizando, como es cuerina, no les recomiendo que usen alfileres porque si no la van a dañar, la van a dejar toda agujereteada. Pueden utilizar estos aparaticos, no sé cómo se llaman, o clips. Voy a cortar este patrón en la tela al doblez. Esta tela estira así y así, ¿no? Entonces doblo la tela,
cuidando aquí abajo. Y al doblez pongo este patrón. Tanto el patrón delantero como el trasero, porque no llevará cierre esta falda. Ah, y que al patrón le quité los centímetros de costura para el dobladillo, porque con esta tela no nos va a hacer falta, a menos que tú quieras agregársela, claro. Yo recorté mi patrón de falda sobre la cuerina tal cual, sin tomar en cuenta las pinzas. Como el patrón está a la mitad, cuando lo abras va a tener 4 pinzas, tanto en el patrón delantero como en el trasero. Ya hice las pinzas con la rodaja y ahora las tengo que unir. Este lado de la tela para coserlo es muy difícil, así que lo voy a coser de este lado, que es más suave. Para coser tela de cuerina, varias costuamigas me recomendaron que le podía echar a la tela aceite, incluso crema corporal, pero la más recomendada fue utilizar tirro, que es como una cinta de papel que venden en ferreterías. Tengo que probar a ver cuál opción me funciona mejor, mientras no tengo mi piecito de teflón. En este momento el hilo de la bobina se había salido del portabobina, pero luego pude arreglarlo y hacer costuras hermosas. Ya cosí las 4 pinzas del delantero y del trasero. Ahora lo que tengo que hacer es unir los costados. Pongo derecho con derecho y me voy a la máquina. Recuerden que tienen que dejar el margen de costura. Ahora el otro lado. Ya uní los costados de la falda, ahora la voy a voltear. Y bueno, como yo quiero hacerle una abertura a un ladito de la pierna, simplemente, ojo, esto solamente se lo hago a esta tela, o sea, no es que vas a llegar con cualquier tela y le vas a hacer un tijerazo, no. Solo a esta porque esta no se deshilacha y el borde queda así bonito. La abertura se la hago en el patrón para luego pasarlo a la falda. Yo quiero una abertura de 8 centímetros y aquí le hice una rayita y decido hasta dónde ponerla. Del margen de 5 centímetros y quiero una abertura de 8 centímetros. Y así. Con una tiza vamos a ubicar este puntito y aquí. Y recortamos. Y ya está prácticamente lista nuestra falda. Este tijerazo solamente se lo pueden hacer a la cuerina porque no se les va a deshilachar, pero no lo vayan a hacer con otras telas porque necesitan hacerle dobladillos. De todas maneras eso se los puedo ir enseñando en otros videos. Ahora lo que nos falta es hacerle una pretina. A esto solamente le voy a doblar 1 centímetro para adentro y en todos los lugares donde hayan costuras en las pinzas, incluso en los costados, pueden hacerlo a mano. Ok, voy a utilizar aguja e hilo para hacer la pretinita que les dije, doblando 1 centímetro para acá y fijando la costura. Por la parte del revés no se preocupen porque eso igual no se va a notar, pero cuiden bien que por el derecho la costura quede fija y salga justamente por las costuritas de las pinzas. Yo lo iba a hacer a máquina y se me olvidó que es que no podía coser así porque esto no resbala. Y recuerden que cosimos todo esto por la parte del revés que es más suavecita. Si tú tienes un piecito de teflón, puedes coser esta tela tranquilamente, pero yo no lo tengo, yo lo cosí con el pie. Uy, esta tela es demasiado dura. Y usar dedal, por favor. Ok, pausa. Dedal.
cosí y no se nota que le pasé una aguja. ¿Ves? Así tienen que hacer las puntas justamente por la costurita. Y ahí queda fijo. Y ya, queda dobladito. Tienes que hacer lo mismo en todas las costuritas. Y bueno, y veremos qué tal nos queda la falda.